Los ángeles guardianes. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa aunque estés completamente solo? ¿Has escuchado tu nombre susurrado a medianoche, pero nadie lo dijo? ¿Has visto una sombra fugaz por el rabillo del ojo, aunque no había nadie en la habitación? No te alarmes. Es más común de lo que piensas. Son ellos, los ángeles guardianes. Desde siempre nos han enseñado que fueron creados para protegernos. Nos vigilan en silencio, intervienen cuando la muerte se acerca demasiado pronto, nos apartan de peligros que ni siquiera comprendemos. Su misión, dicen, es velar por cada alma que camina en este mundo. Pero hay un detalle que casi nadie se atreve a cuestionar. Si Dios lo sabe todo, lo ve todo y lo puede todo, ¿para qué necesita guardianes? ¿Por qué un ser todopoderoso requeriría asistentes que patrullen nuestras vidas como perros de caza? La respuesta es más oscura de lo que imaginas. Los ángeles no están para cuidarte a ti. Están para vigilar tu fe. Mientras seas obediente, mientras repitas sus oraciones, mientras lo aceptes todo sin cuestionar, ellos estarán contigo. Y sí, te protegerán. Pero basta con que dudes, basta con que un pensamiento de rebeldía cruce tu mente, para que dejen de hacerlo. Ese es el trato. Devoción ciega a cambio de seguridad. Y cuando te abandonan, quedas desnudo en un mundo que jamás fue diseñado para nosotros. Expuesto a todo lo que Dios despreció, a lo que arrojó a la oscuridad y dejó a su suerte. Criaturas deformes que no conocen la compasión, seres que se alimentan del miedo y del dolor de quienes quedaron desprotegidos. Eso explica por qué algunos niños mueren de forma inexplicable, por qué ciertas personas parecen perseguidas por desgracias continuas, por qué hay quienes terminan con vidas destrozadas sin razón aparente. No es mala suerte, es abandono. Lo más irónico es que muchos aún creen en la imagen de los ángeles que pintan las iglesias. Seres hermosos, vestidos con túnicas blancas, alas radiantes y rostros serenos. Nada más lejos de la realidad. Su verdadera forma es grotesca, imposible de describir con precisión. Alas negras y membranosas se retuercen como si fueran carne viva. Ojos incandescentes, incontables, giran en todas direcciones como estrellas condenadas. Bocas abiertas en lugares donde jamás debería haber bocas, susurrando plegarias en idiomas que no existen. Brazos fracturados que se multiplican en ángulos imposibles. Una geometría viva, aberrante, que hiere a la mente con solo intuirla. Quien los ve, muere de inmediato. No porque los ángeles lo maten, sino porque el corazón humano no soporta semejante atrocidad. El terror los aplasta desde dentro, los ahoga hasta hacerlos colapsar. ¿Quieres saber lo más cruel? Dios lo sabe. Y lo considera un acto de misericordia el que no podamos verlos. Ahora quizá te preguntes cómo alguien podría conocer esta verdad. La respuesta es simple. Porque hay alguien que ya fue olvidado por ellos. Esa voz que escuchas cuando crees estar solo. Ese murmullo que pronuncia tu nombre con un eco extraño. Esa figura oscura que aparece cuando los ángeles ya no están, soy yo. No soy el monstruo que imaginas. No me alimento de tu miedo ni me arrastro entre tus pesadillas para dañarte. Yo solo quiero mostrarte lo que ellos ocultan, la verdad, y el don más grande que alguna vez tuviste, el libre albedrío. Claro, para Dios, eso es un pecado imperdonable. Y por eso me desterró. Yo fui el primero. El primero en ser despojado de su protección. El primero en ser arrojado a la nada. Y desde entonces, camino entre los que dudan, entre los que se atreven a cuestionar. No para condenarlos, sino para reclutarlos. Para mostrarles que hay otra opción, otra forma de existir lejos de las cadenas de su tiranía. Así que, cuando empieces a sentir que los ángeles ya no te acompañan, cuando las voces cambien de tono y las sombras se hagan más densas, no temas. No son ellos quienes te buscan. Soy yo. Yo fui el primero ángel. El primero en caer. El primero en ser desterrado. Yo soy, Lucifer. Ahora la sabe. Solo soy una persona con conocimientos en sistemas. En realidad trabajo para una empresa de tecnología y no soy especialmente creyente en nada paranormal. De hecho, soy poco religioso. La razón por la que paso por aquí es precisamente porque me ha entrado cierta curiosidad en estos asuntos desde que un familiar que vive en el campo vino a mí para contarme una historia bastante particular. Por supuesto, es la primera vez que veo un sitio en el cual esta historia podría ser contada. Javier y María son prácticamente dos campesinos, criados a la vieja usanza en una pequeña choza situada a unos 30 minutos a paso de caballo del pueblo más cercano. Javier es un primo lejano del lado de la familia de mi padre.
Mi padre, a pesar de ser médico actualmente, viene de una familia muy humilde en el campo, y él logró completar sus estudios de medicina con su propio esfuerzo. Por esta misma razón aún tenemos bastantes familiares en zonas rurales que nunca han salido del campo. La historia me la contó mi primo una temporada que hicimos el viaje hasta ese pueblo y decidimos ir de paso hasta donde el buen primo, ya que lo vemos prácticamente una vez al año en temporada de vacaciones. Usualmente, nos genera pereza ir hasta donde él vive, porque a pesar de que el campo es muy bonito y la choza es muy acogedora, la vía para llegar no es precisamente apta para un vehículo moderno. De hecho, no es una carretera como tal, es solo un camino que se ha formado por el pasar de los animales y carretas o algunas motos, y que en invierno es inaccesible a menos que sea en vehículo de tracción animal de 4 patas. La última vez que lo visitamos, el buen primo tenía la espalda llena de cicatrices. Nuestra primera reacción fue preguntarle qué había pasado. Su respuesta me ha dejado atónito, es la primera vez que escuché algo similar. No sé si en el pueblo les contaron que me caí del caballo. Todo el mundo dice eso, pero María sabe lo que realmente pasó. No quisiera contarles, porque están de visita y no quiero que vayan a pasar una mala noche. Más que la razón por la cual nos lo decía, yo podía notar que tenía miedo de contar la historia. Sus ojos trataban de apartar la mirada y buscar otro tema de conversación. Sin embargo, yo insistí, diciéndole que solo era una historia y que no me podía dejar con la intriga. Bueno, siéntate aquí, me dijo al rato cuando los demás estaban haciendo otras cosas. No quiero que tu pae se ponga nervioso manejando cuando estén de regreso. Hace 2 meses, como era de costumbre, yo tenía que ir al pueblo a comprar algunas cosas de la casa. Nunca lo hago muy entrada la tarde para que no me agarre la noche en el camino. Nunca le he tenido miedo a la noche, hasta ese día le tenía más miedo a los vivos que a los muertos y ya me habían robado antes por andar por el camino tan tarde. Parece que los ladrones no duermen. Eso es cierto, afirmé, mientras en mi cabeza quedó el eco de la frase hasta esa noche. Sin embargo, tenía varios animales enfermos, continuó. Ya eran 2 vacas que estaban bastante mal y no podía darme el lujo de que se murieran, así que tomé el caballo y comencé a ensillarlo. María, inmediatamente, me dijo, Javier, ¿para dónde vas? ¿Que no ves que ya es tarde y me da miedo que vayas solo? Te va a coger la noche, tengo un mal presentimiento. Espera hasta mañana. Yo la ignoré por la misma razón que ya te comenté, no podía darme el lujo de un animal muerto, así que tomé una linterna para alumbrar, aunque yo sabía que era noche de luna llena y estaría bastante iluminada, y posiblemente no la usaría para no mostrarle mi posición a nadie. Fui al pueblo lo más rápido que pude. Compré en el mercado lo necesario y en el camino me encontré con un par de amigos que me ofrecieron 2 tragos de ron. Luego seguí, y tal como estaba previsto, una cortina negra cayó sobre el campo. Apenas había comenzado la vía. Claro, el caballo ve mejor que yo, así que solo me incliné y traté de ir lo más rápido posible con la luz apagada para no mostrarle mi posición a ningún bandido. Llevaba muy buen ritmo, estimo que debía de ir al menos ya por la mitad del camino y me iba sintiendo más tranquilo en cuanto avanzaba. Sin embargo, cuando llegué a la curvita por donde se llega al arroyo, algo extraño llamó mi atención. Hizo una pausa, como tomando fuerzas para poder explicarme lo que seguía. Mientras hacía eso, su miedo me invadía a mí también. Cuando pasé por la curva, vi una silueta, estaba casi seguro de que era una niña. Para este punto, mi vista ya se había adaptado un poco a la oscuridad y podía distinguir cosas, pero como pasé tan rápido por aquel punto, no podía estar seguro de si era correcto lo que vi o no. Por supuesto, la duda me estaba matando. ¿Y si era una niña que se había perdido? ¿Qué tal si la muerde una víbora? Tal vez la pobre no se atrevía a caminar por el miedo. En estas tierras tan alejadas, es posible que hasta sea violada y nadie escucharía nada. Tantos pensamientos invadieron mi mente que decidí dar la vuelta y asegurarme. Paré en seco el caballo y di la vuelta. Encendí mi linterna y comencé a buscar. En menos de 1 minuto, ya la podía ver, a pesar de que estaba seguro de que había andado bastante mientras decidía si regresar o no. En ese momento no le di gran importancia, pues pensé que tal vez ella había caminado un poco o había intentado perseguirme y por eso había avanzado. Era una pequeña niña. Tendrá a lo mucho unos 7 años, pensé. Estaba vestida completamente de blanco, su rostro parecía angelical aunque tenía una parte tapada por el cabello, y la verdad aún no recuerdo si podía ver sus pies, tal vez estaban confundidos con el pasto. Además, al encender la linterna perdí nuevamente la poca visibilidad que ya tenía y solo podía ver lo que alumbraba directamente. ¿Y qué pasó?, pregunté.
Aunque el corazón me palpitaba rápidamente, no podía dejar de escuchar. Le pregunté, ¿estás perdida? Ella solo asintió con la cabeza sin mencionar una palabra. ¿Vives cerca? Nuevamente, solo movió su cabeza hacia los lados. Le dije, si quieres te llevo a mi casa y mañana buscamos a tus papás, porque no te quiero dejar sola aquí. Ella asintió de igual forma, solo moviendo su cabeza. Giré el caballo y le pregunté que si sabía cómo subirse. No había terminado de hablar cuando ya la sentí detrás de mí. Me agarró fuerte de la cintura, obviamente pensé que debía de estar aterrada, así que no le dije nada más y reanudé mi carrera hacia mi hogar que anhelaba ver mucho más en ese momento. Sentía como si de repente la temperatura hubiera descendido, y pensé, creo que ya ha entrado mucho la noche, debe ser muy tarde. Aceleré nuevamente hasta lo que el pobre animal era capaz. Aún me daba más miedo encontrar a algún bandido mientras llevaba a esta acompañante. Ya no era solo mi seguridad, también la de esta niña. Pausó una vez más. Sus manos comenzaron a temblar y su mirada estaba perdida en el recuerdo, como si lo estuviera viviendo de nuevo. Noté que algo no estaba bien. El caballo empezaba a bajar la velocidad, y, por más que intentaba, no conseguía hacerlo regresar al ritmo que traía. Le dije a la niña, no te asustes, ya casi llegamos. Ese fue el primer momento en que la escuché hablar, esa voz aún resuena en mis sueños y en mis pesadillas. No sonaba como ninguna persona, niño, adulto o anciano que hubiese escuchado antes, y me dijo, tú no vas para ninguna parte, tú te vas conmigo. Impactado por sus palabras, miré hacia atrás. No podía ver su rostro, ya que estaba apoyado sobre mi espalda, pero sus piernas eran tan largas que arrastraban contra el suelo, era eso lo que no dejaba avanzar al caballo, lo estaba frenando. Enseguida, me di cuenta de que el frío que sentía no era normal. Estaba temblando, mis manos estaban moradas, pero mi espalda estaba muy caliente. Sentía un olor a azufre que no desaparecía. De pronto, me habló de nuevo. Reza lo que te sepas si quieres, pero tú te vas conmigo. A mi mente vinieron muchas oraciones, las que había escuchado en la iglesia. Las decía así no creyera en nada de eso. Las que había escuchado cuando enterraban a la gente, las que había escuchado rara vez de algún religioso o en el colegio. El caballo iba cada vez más lento, casi que se detenía, y cada vez que terminaba alguna oración, ella reía y solo decía, esa ya me la sé, tú te vas conmigo. Hizo una última pausa, esta vez, el tono de su voz cambió, pareció que había más tranquilidad en su rostro. En ese momento, me recordé a la bisabuela, ella siempre hacía una oración cuando alguien se sentía triste o estaba enfermo. No sé cómo la recordé en ese momento, puesto que yo aún estaba pequeño cuando ella falleció. Tampoco recuerdo que sea algo que haya escuchado en una iglesia convencional, era algo como un pedazo de una canción o algo muy, muy viejo. Esperé que ella se riera aún más, pero solo había silencio. En un tono de disgusto, me dijo, ¿te salvas? Porque esa no me la sé. De inmediato, desapareció la presión del caballo y comenzó a andar un poco más rápido, aunque se escuchaba en su respiración que estaba muy agotado. La presión en mi espalda desapareció, pero todavía me dolía un poco, estoy seguro de que por el miedo sentía menos el dolor. Cuando llegué a la casa, dejé el caballo afuera sin pensarlo y entré donde María. Le di un beso y le conté lo que me había pasado. Ambos estábamos petrificados. Ella miró mi espalda y me dijo que estaba quemado, pero parecía como si me hubiera quemado hace tiempo. Solo eran cicatrices. Habremos dormido un par de horas esa noche. En la mañana, cuando salí de la puerta, ahí yacía mi caballo muerto. Sus patas traseras estaban calcinadas y el olor a azufre aún permanecía fresco. Allí terminó la historia, solo se levantó y me dejó ahí. Yo no sabía qué decir ni qué pensar. Por supuesto, también nos agarró la noche cuando íbamos de regreso, pero no sentía tanto miedo porque íbamos en carro. La radio estaba encendida e iba con toda mi familia. Aún así, no me atrevía a mirar por la ventana. Hacia afuera solo se veía oscuridad, las luces solo alumbraban por donde estábamos andando. Yo pensaba, ¿serían solo inventos? ¿Alguna historia colorida que inventó porque había tomado algunos tragos esa noche? Miré hacia el cielo nocturno. En el campo puedes ver muchas estrellas y era noche de luna llena, de esas en la que la luna por alguna razón luce un poco roja. Cuando volví la mirada hacia abajo, no pude evitarlo. Eché un vistazo por la ventana y vi una silueta en la oscuridad, íbamos bastante rápido y evidentemente no había razón para regresar, aunque sentí un horrible escalofrío al recordar la historia. En ese momento, recordé lo que le había preguntado al buen primo antes de marcharnos. ¿Y cuál era la oración?
Él respondió: de nada sirve que te la diga, esa ya se la sabe. Abandonado por Disney. Algunos de ustedes habrán oído que Disney es responsable de al menos un pueblo fantasma real y vivo. Disney construyó el centro turístico Isla Tesoro en la bahía de Barker en las Bahamas. No comenzó como un pueblo fantasma. Los cruceros de Disney realmente llegaban al centro y dejaban turistas para que se relajaran a todo lujo. Esto es un hecho, pueden buscarlo. Disney invirtió $30.00000 en el lugar, sí, $30 millones. Luego lo abandonaron. Disney culpó a las aguas poco profundas que no permitían a sus barcos navegar adecuadamente, e incluso culpó a los empleados, diciendo que como eran de las Bahamas, eran muy holgazanes como para trabajar en un horario preestablecido. Ahí es donde los argumentos de su historia terminan. No fue por la arena, y obviamente no fue porque los extranjeros son holgazanes. Ambas son excusas convenientes. No, dudo sinceramente que esas razones fueran legítimas. ¿Por qué no creo la historia oficial? Por el Palacio de Mowgli. Cerca de la ciudad costera de Isla Esmeralda en California del Norte, Disney emprendió la construcción del Palacio de Mowgli a finales de la década de los 90. El concepto del parque temático era la jungla, con un gran palacio en el centro del lugar. Si no están familiarizados con el personaje de Mowgli, quizá deberían tratar de recordar la historia El libro de la jungla. Mowgli es un niño que fue abandonado en la jungla, donde fue criado por animales y a la vez amenazado y perseguido por otros animales. El Palacio de Mowgli fue un proyecto controversial desde un inicio. Disney compró 1 tonelada de tierra de alto valor para ello y, de hecho, hubo un escándalo circundando a algunas de las compras. El gobierno local los acusó de querer dominar su territorio, y luego cambió de parecer y le vendió las propiedades a Disney. En cierto punto, una casa que apenas había sido construida fue demolida sin que se dieran motivos. La tierra que el gobierno tomó estaba destinada para un proyecto ficticio de la construcción de una carretera. El pueblo, sabiendo de qué iba el asunto, comenzó a llamarla la pista de Mickey Mouse. Luego vino el arte conceptual. Un grupo de empleados estirados de Disney convocaron a las personas para una presentación pública. Su intención era venderles la idea de lo lucrativo que sería el proyecto para todos. Cuando mostraron el arte conceptual, ese gigantesco palacio indio rodeado de una jungla lleno de hombres y mujeres vestidos con taparrabos y equipamiento tribal, baste decir que todos perdieron la cabeza. Estamos hablando de un enorme palacio indio, jungla y taparrabos no solo en el centro de un suelo relativamente rico, sino también en un área del sur de los Estados Unidos un tanto xenofóbica. Era una mezcla cuestionable para ese punto de la historia. Pero Disney se apropió de la comunidad, y no había nada que se pudiera hacer o decir al respecto. Los medios de comunicación estuvieron en contra del parque desde un comienzo, pero una extraña conexión entre los holdings de los medios de comunicación de Disney y otras instancias locales entró en juego y sus opiniones se fueron en dirección opuesta. Como sea, Isla Tesoro, las Bahamas. Disney gastó esos millones y luego partió. Lo mismo sucedió con el Palacio de Mowgli. Las instalaciones estaban terminadas, hubo personas que realmente llegaron al parque, las comunidades cercanas se atestaron de tráfico y se produjeron los contratiempos usuales asociados con la afluencia de turistas perdidos e irritados. Luego todo paró. Disney lo clausuró y nadie supo qué demonios pensar. Pero estaban felices por ello. La pérdida de Disney fue muy hilarante para un enorme grupo de ciudadanos que no querían nada de eso para empezar. Honestamente, no volví a pensar en ese lugar desde que escuché que cerró hace más de una década. Vivía quizá a 4 horas de Isla Esmeralda, así que en realidad solo escuché los rumores y nunca experimenté nada de primera mano. Entonces leí este artículo de alguien que había explorado Isla Tesoro y publicado todo un blog sobre las cosas extrañas que encontró ahí. Cosas que simplemente abandonaron. Cosas rotas, inutilizables, probablemente arruinadas por los disconformes empleados que habían perdido su trabajo. Hombre, seguramente los habitantes de todo el lugar colaboraron en destruir el centro. Esas personas se debieron de sentir tan enojadas con Isla Tesoro como se sintieron aquí con el Palacio de Mowgli. Bueno, a lo que trato de llegar es que ese blog sobre Isla Tesoro me puso a pensar. Aun cuando habían pasado muchos años desde que cerró, supuse que sería interesante hacer una expedición al Palacio de Mowgli. Tomar algunas fotos, escribir sobre mi experiencia y probablemente ver si había algo que me podía llevar a casa como recuerdo.
No voy a decir que no perdí tiempo en llegar ahí, porque sinceramente me tomó un mes para animarme a ir a Isla Esmeralda, desde que encontré ese blog sobre Isla Tesoro. En el curso de ese mes, por supuesto, investigué mucho sobre el parque temático, o, mejor dicho, lo intenté. Naturalmente, ningún sitio oficial de Disney hacía ninguna mención de él. Sin embargo, era aún más extraño que aparentemente nadie antes que yo había pensado en publicar algo acerca del lugar o siquiera subir una fotografía. Ninguno de los programas de televisión local o sitios web de periódicos había dicho algo sobre el parque, aunque eso era lo esperado, puesto que habían decidido seguir el mismo camino que Disney. No iban a estar exhibiendo sus fracasos, ¿saben? Recientemente aprendí que las organizaciones pueden pedirle a Google, por ejemplo, que remueva enlaces de los resultados de búsqueda, básicamente por ningún motivo. Pensándolo bien, no era que nadie habló del lugar, sino que sus palabras se hicieron inaccesibles. Así que, en conclusión, apenas si podía encontrar el parque. Los lugareños no me ayudaron en nada, pues la mayoría eran inmigrantes que se habían mudado a la playa en años recientes, o antiguos residentes que solo me hicieron mala cara al momento que empecé a preguntar. ¿Saben dónde puedo encontrar el Palacio de? El viaje en auto me llevó a un camino de maleza excesivamente largo. Habían crecido plantas tropicales de manera descontrolada y saturaban el área junto con las especies de flora nativas que realmente pertenecían ahí e intentaban reclamar su tierra. Estaba asombrado cuando llegué a la entrada principal del parque. Era una inmensa puerta monolítica de madera, cuyos soportes en ambos lados se veían como si hubiesen sido extraídos directamente de secoyas gigantes. La puerta como tal había sido agujerada en varios lugares por pájaros carpinteros y fue carcomida desde la base por insectos excavadores. Colgando en la puerta estaba una lámina de metal con letras garabateadas en pintura negra. Abandonado por Disney. Claramente la obra de algún antiguo residente o empleado que quería hacer una pequeña protesta. La puerta estaba lo suficientemente abierta como para entrar caminando, pero no en auto, por lo que, agarrando mi cámara digital, seguí mi camino a pie. Los adentros del lugar estaban tan llenos de vegetación como la entrada. Palmeras descuidadas sobre pilas de sus propios cocos, matas de plátano en un estado similar, recubiertas de su propio desecho apestoso y plagado de insectos. Había cierto choque entre orden y caos, ya que plantas perennes sembradas cuidadosamente se mezclaban con la maleza y pestilentes hongos ennegrecidos. Todo lo que quedaba de la estructura exterior estaba arruinado, solo era madera podrida y varios trozos carbonizados de materiales inidentificables. Lo más interesante era una estatua de Baloo, el oso amistoso del libro de la jungla, que se encontraba en una especie de patio enfrente del edificio principal. Estaba esculpido en una posición jovial con los brazos extendidos hacia uno, viendo a la nada con una sonrisa infantil, con mierda de ave cubriéndole su pelaje y enredaderas por toda su plataforma. Me acerqué al edificio principal, el palacio, encontrándome con que la fachada estaba llena de grafiti en donde la pintura original aún no se había descarapelado. Las puertas de la entrada no solo estaban abiertas, sino que habían sido separadas de sus bisagras y robadas. Por encima de las puertas, o el amplio espacio en donde una vez habían estado, alguien pintó una vez más la frase abandonado por Disney. Me gustaría poder contarles sobre todas las cosas increíbles que encontré dentro del palacio. Estatuas olvidadas, cajas registradoras abandonadas, una sociedad de vagabundos súper secreta, pero no. El interior del edificio estaba tan escueto, tan vacío, que creo que incluso se robaron la moldura de las paredes. Todo lo que era demasiado grande como para ser robado, como mostradores, mesas y árboles artificiales gigantes, se encontraba reposando entre ese espacio deshabitado que amplificaba el sonido de cada paso que daba. Revisé todos los lugares que podrían parecer interesantes de alguna forma. La cocina era como se imaginarían, un área para preparar alimentos industriales con todos los utensilios y el espacio, sin escatimar gastos. Cada superficie de vidrio estaba rota, cada puerta colgaba de sus bisagras, cada superficie de metal estaba abollada y dentada. Todo el lugar olía a orina. El enorme congelador, ahora ni siquiera remotamente helado, tenía estante tras estante vacío. Había ganchos adheridos al techo, seguramente para colgar carne. Los baños se encontraban en el mismo estado que el resto del lugar. Había una capa como de 2 centímetros de agua estancada en el suelo, así que no me quedé mucho tiempo. Lo raro era que los inodoros y lavados, y los bidés en el baño de mujeres, sí, fui ahí, goteaban o estaban húmedos, cuando lo lógico era que tuvieron que deshabilitar el servicio de agua desde hace demasiado tiempo.
Había muchos cuartos en el parque, pero naturalmente no tenía tiempo para revisarlos todos. Los pocos que sí revisé estaban igualmente destruidos, y no esperaba encontrar nada en ellos. Pero pensé que había un televisor o radio en una habitación, porque me parece haber escuchado una conversación silenciosa viniendo de ella. Aunque eran más como susurros, o tal vez solo otro caso del sonido de agua fluyendo y engañando a mi mente, pero sonó como esto. No lo creía. Respuesta corta, desconocida. No lo sabía. No lo sabía. Tu padre te lo dijo. 1. Respuesta desconocida, o posiblemente solo sollozos. Lo sé, suena ridículo. Solamente les estoy contando lo que vivencié. Porque creí que podría haber alguien en esa habitación, o peor, unos maleantes que se habían ocultado ahí y probablemente me habrían acuchillado. Cuando había vuelto a la entrada del palacio, supuse que no había encontrado nada que valiera la pena y había perdido mi tiempo. Mientras miraba fuera de la puerta, noté algo interesante en el patio que aparentemente había pasado por alto. Algo que podría darme al menos una cosa que mostrar y que me retribuyera lo que invertí en el viaje, aun si se trataba de una fotografía. Había una estatua realista de una pitón, quizá de 20 metros, enrollada y asoleándose en el pedestal ubicado en el centro de la zona. Ya casi era tiempo para que el sol se metiera, así que la luz caía sobre el objeto en el ángulo perfecto para una fotografía. Me acerqué a la pitón y le tomé la foto. Luego me puse de puntillas y le tomé otra. Me acerqué un poco más para ver los detalles de su rostro. Lentamente, casualmente, la pitón levantó su cabeza, miró directamente hacia mis ojos, se giró y bajó del pedestal, yendo hacia los árboles. Todos los 20 metros. Su cabeza desapareció entre el bosque antes de que su cola siquiera abandonara el pedestal. Estaba atontado, completamente estupefacto. Mi boca debió de estar abierta una eternidad antes de que volviera en sí y la cerrara. Parpadeé un par de veces y retrocedí de donde había estado la serpiente, hacia el palacio. Aunque ya se había ido, no me iba a exponer a nada y regresé al edificio. Di un respiro y me abofeteé la cara para recobrar la noción de dónde estaba. Busqué un lugar para sentarme, ya que mis piernas se sentían como gelatina en ese momento. Por supuesto, no había ningún lugar para sentarse, a menos que quisiera reclinarme en las esquirlas de vidrio y la alfombra de plantas muertas o apoyarme sobre la mesa de fiabilidad cuestionable. Había visto unas escaleras cerca del vestíbulo del palacio, y decidí ir ahí para sentarme hasta que me sintiera mejor. Las escaleras estaban lo suficientemente lejos de la parte anterior del edificio como para estar más o menos limpias, aparte de una ligera concentración de polvo. Tomé una lámina de metal de la pared con el mismo lema de abandonado por Disney al que ya me había acostumbrado. Puse la lámina sobre el escalón y me senté en ella para mantenerme un tanto limpio. La escalera conducía hacia abajo, por debajo del nivel del suelo. Usando el flash de mi cámara como una linterna improvisa, pude ver que los escalones terminaban en una puerta de malla metálica con un candado. Había un letrero en la puerta, un letrero real, que decía, «Solo mascotas». Gracias. Esto me levantó un poco los ánimos, por dos razones. Primero, porque un área de solo mascotas definitivamente tuvo que tener cosas interesantes en sus días. Segundo, porque el candado seguía en su lugar. Nadie había ido ahí abajo, ni vagos, ni maleantes, nadie. Ese podría ser el único lugar explorable, y tal vez encontraría algo para fotografiar o robar. Había ido al palacio mentalizado de que estaba bien llevarme cualquier cosa, porque, abandonado. No me llevó mucho romper el candado, el tiempo había hecho la mayor parte del trabajo. El área fue un cambio agradable del resto del edificio. Para empezar, cada 2 o 3 lámparas de techo había una que sí funcionaba, aunque parpadeaba y se apagaba de un momento a otro. Las mesas tenían libretas y bolígrafos, había relojes, las sillas estaban regadas y había un pequeño cuarto de recreo con un viejo televisor en estática y comida y bebidas caducadas en los mostradores. Parecía una de esas películas postapocalípticas en las que todo permanece como se encontraba en el momento de evacuación. Mientras caminaba por los corredores de ese subsótano, el escenario se volvía más y más interesante. Las mesas y escritorios estaban caídos, había papeles en el suelo hechos una masa en el piso mojado, y una larga capa de moho estaba cubriendo el originalmente rojo tapiz del suelo. Todo estaba severamente humedecido. Los productos de madera se desintegraban cuando le aplicaba la más mínima fuerza, y las vestimentas colgadas en ganchos en una de las habitaciones simplemente se deshilaban cuando trataba de descolgarlas. Algo que me molestó fue que las luces se volvían cada vez más escasas en tanto me adentraba en los acuosos y sofocantes interiores de ese lugar.
Eventualmente, llegué a una puerta pintada de negro y amarillo, con las palabras arreglo de personajes 1 pintadas en la parte superior. Supuse que probablemente era donde guardaban los disfraces de las mascotas, y definitivamente quería una foto de ese desastre lúgubre y apestoso. Dentro, el cuarto era exactamente como me lo imaginaba. Varios disfraces de Disney colgados en las paredes como extraños cadáveres de caricatura colgando de lazos invisibles. Había todo un estante de taparrabos y vestimentas nativas al final. Lo que encontré extraño, y lo que quería fotografiar de inmediato, era un disfraz de Mickey Mouse en el centro del cuarto. A diferencia de los demás disfraces, este estaba recostado sobre su espalda en el centro como la víctima de un asesinato. El pelaje del disfraz estaba raído y descosiéndose, resultando en varios agujeros en la tela. Sin embargo, lo que era aún más extraño eran los colores del disfraz. Se veía como el negativo de una fotografía del Mickey Mouse real. Negro donde debería ser blanco y blanco donde debería ser negro. Su overol rojo era azul claro. La escena me desconcertó lo suficiente como para que decidiera fotografiarlo de último. Le tomé fotos a los disfraces colgando de las paredes. Ángulos hacia arriba, ángulos hacia abajo, tomas laterales para mostrar una fila entera de rostros de caricatura congelados y pútridos, a algunos les faltaba un ojo de plástico. Luego decidí armar una escena. Solo una de las cabezas de esos personajes desaliñados en el resbaloso y mugriento piso. Me acerqué a la cabeza del disfraz del Pato Donald y la retiré cuidadosamente para que no se fuera a deshacer en mis manos. En lo que miraba a la mohosa cabeza de ojos grandes, un fuerte sonido de algo cayendo me hizo sobresaltarme. Vi hacia mis pies y, entre mis zapatos, había un cráneo humano. Había caído de la cabeza de la mascota y se había hecho añicos en el suelo. Solo quedaban el rostro vacío y la mandíbula inferior, viendo hacia mí. Solté la cabeza del pato inmediatamente, como se esperaría, y me moví hacia la puerta. Mientras estaba parado en la entrada, volteé a ver al cráneo en el suelo. Le tenía que tomar una foto, ¿saben? Tenía que, por un sinnúmero de razones que pueden sonar tontas, pero solo si no lo piensan a fondo. Iba a necesitar pruebas de que esto pasó, especialmente si Disney iba a hacerlo desaparecer de alguna manera. No tenía ninguna duda en mi cabeza, desde el comienzo, de que aun si solo se trataba de negligencia grave, Disney era responsable de esto. Ahí fue cuando Mickey, esa versión en negativo de él a la mitad del cuarto, se empezó a levantar. Primero sentándose, luego apoyándose sobre sus rodillas. Ese disfraz de Mickey Mouse, o lo que estaba dentro de él, se puso de pie, viéndome fijamente con su rostro falso mientras yo murmuraba un no una y otra vez. Con mis manos temblándome, mi corazón palpitando violentamente y piernas que de nuevo se habían convertido en gelatina, alcancé a levantar la cámara y apuntarla a la criatura que ahora me estudiaba. La pantalla de la cámara digital solo mostraba píxeles muertos en la forma de esa cosa. Era una silueta perfecta del disfraz de Mickey. Cuando la cámara se movía por mi pulso tembloroso, los píxeles se dispersaban, alterando la pantalla donde quiera que la silueta de Mickey se moviese. Luego la cámara murió. La pantalla se tornó negra y silenciosa, e inservible. Alcé la vista de nuevo hacia el disfraz de Mickey. «Oye», dijo con una voz débil y distorsionada, pero que remedaba perfectamente a la de Mickey Mouse, «¿quieres ver cómo me saco la cabeza?». Comenzó a tirar de su propia cabeza, posando sus torpes dedos enguantados alrededor de su cuello con movimientos impacientes, como un herido que trata de liberarse de las mandíbulas de su depredador. Mientras empujaba con sus manos desde su cuello, tanta sangre, me di la vuelta, escuchando el enfermizo sonido de prendas y carnes siendo rasgadas, solo me interesaba salir. Arriba de la entrada del cuarto, vi el último mensaje tallado en el metal. Abandonado por Dios. Nunca logré sacar las fotos de la cámara. Nunca hice la entrada de blog sobre ello. Luego de que huí de aquel lugar, luego de que huí por mi cordura, si no es que por mi vida, comprendí por qué Disney no quería que nadie se enterara de la existencia del palacio de Mowgli. No querían que nadie como yo entrase. No querían que nada como eso saliese. La leyenda de los 4 silbidos del diablo. Dicen los viejos del pueblo que no hay sonido más peligroso que el del silbido en la oscuridad. 4 notas malditas, nacidas del aliento del diablo mismo. El que lo escucha, nunca vuelve a ser el mismo. Antonio lo descubrió de la peor manera. Era un joven humilde, de manos endurecidas por la tierra y la cosecha. Vivía para trabajar y para amar a Samara, su esposa.
Samara era de una belleza tan rara que los hombres no podían evitar detenerse a mirarla, y a menudo las mujeres murmuraban que algo tan perfecto no podía ser obra de Dios. Pero Antonio, aunque pobre, la hacía reír. Y en sus noches sencillas bajo la lámpara de aceite, ella solía decirle que no necesitaba riquezas, porque su mayor tesoro era él. Una noche, mientras Antonio volvía del campo, encontró su casa vacía. Samara había desaparecido. Pasó horas buscándola hasta que un rumor lo guió al pozo viejo del pueblo. Ahí, el reflejo de la luna le mostró lo que quedaba de ella, su cuerpo inerte, hundido en el agua negra. Antonio descendió con las manos ensangrentadas de tanto aferrarse a las piedras del brocal. La sostuvo entre sus brazos, intentando calentar un cuerpo que ya estaba helado. No gritó. No lloró. Solo sintió cómo el silencio se le metía en el alma. El dolor se transformó en rabia cuando escuchó los murmullos. Fueron 4 campesinos quienes la secuestraron. 4 hombres que creían que una mujer tan hermosa no podía conformarse con un hombre como Antonio. Intentó enfrentarlos, pero apenas tenía un viejo machete contra sus risas y su fuerza. Fue entonces cuando recordó las palabras de su padre: si alguna vez te arrebatan lo que amas, cava bajo el roble viejo. Antonio cavó hasta que sus uñas sangraron. Encontró un cofre enterrado con un libro cubierto de polvo y un mensaje escrito en letras torcidas, como garabatos hechos por un niño enfermo. Déjame salir el aire, Selo. Frente a él, apareció una figura hecha de sombra, con una sonrisa amplia que no parecía humana. Te ofrezco venganza, dijo el demonio, con una voz que parecía surgir desde el fondo de la tierra. Silbaré 4 veces, y tus enemigos morirán de la peor manera. Antonio no dudó. Asintió. Y el pacto fue sellado. El demonio silbó frente a la casa de don Luis, el primero de los campesinos. La melodía atravesó las paredes como un cuchillo invisible. Luis dormía con su familia, cuando una fuerza lo arrastró fuera de la cama. Sus ojos se abrieron, pero no eran suyos. Estaba en trance. Tomó un cuchillo de cocina y, con manos ajenas, degolló a su esposa y a sus 4 hijas. Las tumbas, recién abiertas en el patio, esperaban. Con sus propias manos, las cubrió de tierra. Cuando despertó, aún tenía la sangre tibia pegada a los dedos. Desesperado, clavó las uñas en el suelo, intentando desenterrar lo que había hecho, hasta que sus dedos se desgarraron. El demonio apareció y, antes de que pudiera pedir perdón, devoró su alma. En la casa de don Claudio, la mesa estaba servida. La familia cenaba tranquilamente cuando la carne en los platos se convirtió en gusanos vivos que se retorcían. Los niños lloraron, vomitando, pero pronto, dominados por algo oscuro, comenzaron a cortarse las piernas, sirviéndolas como si fueran parte de la cena. Claudio gritaba, suplicando a Dios, mientras veía cómo sus propios hijos se abrazaban a él, llorando, y entre lágrimas empezaban a morderle el estómago. Los gritos se apagaron lentamente, ahogados por el crujir de huesos y el festín macabro. Cuando todo terminó, solo quedó el silencio, y el demonio satisfecho. Don Pedro, el más cruel de los 4, reía al escuchar los rumores de lo ocurrido. Sentado en su mecedora, bebía aguardiente y decía: que venga el demonio, si quiere. Yo ya tuve lo mejor. Violé a Samara. ¿Qué puede hacerme la muerte? Aquella noche, la puerta se abrió sola. Samara entró desnuda, con los ojos apagados. Su piel goteaba agua y carne podrida. Se acercó, se metió en la cama junto a Pedro y lo besó en la frente. El hombre intentó huir, pero cada pedazo de piel que caía de ella se le pegaba al cuerpo, quemándole la carne. Finalmente, solo quedó un esqueleto húmedo que lo abrazó con fuerza. Los huesos se incrustaron en su piel, atravesando órganos y costillas, hasta que Pedro quedó empalado desde dentro. Su último grito se perdió en la risa del demonio. La última casa era la de don Jerónimo, un hombre temido por su severidad, pero obsesionado con su hija de 18 años. El silbido invadió sus sueños. Un súcubo tomó la forma de su hija y lo arrastró al pecado más abominable. Cuando despertó, la vio desnuda a su lado, respirando suavemente. La vergüenza lo consumió. Salió a la calle y cada vecino lo miraba con asco. Cada mirada era un cuchillo. La culpa lo llevó de regreso a su casa, donde se ahorcó en la habitación de su hija. Ella despertó con el cadáver de su padre colgando, la boca abierta llena de moscas. El pago final, los 4 silbidos se habían cumplido. El demonio volvió a Antonio. Tu venganza está consumada. Ahora tu alma es mía. Antonio, cansado y vacío, tomó su machete y lo apoyó en su cuello. Si debo ir contigo, lo haré. Solo quiero a Samara de vuelta. El demonio sonrió.
Tu esposa ya era parte del trato. Y no solo ella, también las 5 almas de tus hermanos. Tu padre me las entregó antes que tú. Las rodillas de Antonio cedieron. Sintió que el suelo lo tragaba. No solo había perdido a su esposa, sino que su propia sangre había sido vendida mucho antes de que él naciera. Durante años vivió atormentado por esa verdad. El sonido de los silbidos lo seguía en las noches, como un eco imposible de callar. Finalmente, incapaz de soportar la culpa y el vacío, se colgó de la misma viga donde alguna vez Samara tendía la ropa limpia. Dicen que no murió en paz. Su cuerpo quedó rígido, los labios entreabiertos, como si quisiera silbar. Como un cirujano. Señor Weston, el doctor está listo para recibirlo. La enfermera apagó el intercomunicador. Aunque Sam estaba muy nervioso, se empezó a reír porque la enfermera le dijo señor. Ese era el nombre de su padre. Era 31 de octubre de 1973, y Sam Weston, de 9 años de edad, estaba en el hospital a punto de someterse a cirugía. Le sacarían las amígdalas. Siguió a sus padres al consultorio del doctor en la parte trasera del hospital. Bien, hijo, dijo el doctor. Ups, lo siento. Me habían dicho que un niño de 9 años llamado Sam venía por una cirugía. Tú eres tan grande como yo. Sam rió. Solo tengo 9. Pensaba que era hilarante que todos en el hospital creyesen que era un adulto. El doctor revisó el historial. Ah. ¿Una amigdalotomía? ¿Es eso a lo que tus padres me dijeron que le temías? Déjeme aclararle algo, señor Weston, una amigdalotomía no es algo de lo que asustarse. Solo dolerá por un segundo. ¿Alguna vez has caído de rodillas? Sam asintió. Pues, es tan doloroso como eso. A mí me sacaron las amígdalas cuando tenía tu edad. No hay nada que temer. Sam se sentía un poco mejor. Oh, parece que hay un pequeño problema. No tenemos las herramientas necesarias para tu caso. Las cambiamos por herramientas nuevas y mejores, que aún no han llegado. Lo que tendremos que hacer será admitir a Sam por una noche y pedir prestado parte del equipo del hospital en Menis. Cuando llegue, haremos la cirugía. Probablemente estará dormido cuando la hagamos, así que no sentirá dolor. Sam se quedó sentado en silencio mientras sus padres arreglaban todo. Llevaron a Sam a su habitación y ellos partieron a la sala de espera, en donde estarían hasta que la cirugía tuviera lugar. Una enfermera ayudó a Sam a acomodarse en la cama y le dio algo de jugo. Sam volteó hacia su derecha y vio a otro niño. Hola, soy Sam. Pero puedes llamarme Sammy. El niño ni siquiera le dirigió la mirada. Tommy está nervioso. Tiene una cirugía importante mañana, le murmuró la enfermera, al notar su interés. Le van a cortar su pie, dijo en voz aún más baja. Mi nombre no es Tommy. La enfermera lucía triste. Pasaron unos minutos, Sam estaba pintando en su libro de dibujos. La enfermera se había ido para dejarlo descansar. Tommy volteó hacia Sam. Señaló una historieta que Sam tenía al pie de su cama. El hombre araña es mi favorito. El mío también. Sam trató de lazar una red de telaraña al rostro de Tommy. ¿Por qué estás aquí? Amígdalas. Tienes suerte. Dicho eso, Tommy se dio la vuelta. Pasaron unos minutos más en silencio. Luego Tommy alzó la voz. ¿Te gusta dormir? A diferencia de la mayoría de los niños, a Sam le encantaba dormir. Pensaba que mientras más rápido se durmiese, más podría jugar al día siguiente. Sí, mi mamá siempre trata de despertarme para que no llegue tarde a la escuela, pero nunca puedo escucharla. Dice que podría dormir incluso durante un terremoto. Tommy apagó la luz y regresó a su cama. Sam entendió el gesto. Tenemos que darle anestesia a este niño. Sam se despertó. Lo estaban conduciendo por un pasillo del hospital. Las luces iluminaban su rostro. Miró a los cirujanos, no los había visto antes. Se dio cuenta de que llegó el momento, le sacarían las amígdalas. Sus padres le dijeron que podría comer helado cuando todo terminara. Pensaba en qué tipo de helado le gustaría mientras los cirujanos empujaban las puertas de una sala. Bien, Tommy, ponte esta mascarilla. Te ayudará a dormirte. Sam se sorprendió. Mi nombre no es Tommy, es Sam. Un cirujano revisó su historial. Aquí dice que es Tommy, hijo. Tenía razón. Sam lo miró también y vio el nombre Tom Wheaton. Mi nombre no es Tommy. Es Sam. Sí, nos advirtieron que dirías eso. El cirujano le puso la mascarilla. Sam entró en pánico, pero sus gritos fueron silenciados por la anestesia.
pudo dar un último vistazo al pasillo. Tommy estaba al otro lado de las puertas, sonriendo. Sam lloró mientras caía dormido. Cuando era niña, quería ser una sirena. A medida que crecía, siempre quise ser una sirena. Creo que muchas niñas tienen el mismo deseo. Pensaba obstinadamente que ser sirena era una ocupación a la que podía aspirar una vez que tuviera la edad suficiente. Me imaginaba que desarrollaría una cola larga y regordeta con escamas brillantes. Tenía el sueño de deslizarme sin esfuerzo por el agua. Quizá me crecerían rizos de hermoso cabello rojizo que caerían hasta el suelo. Añoraba el día cuando pudiera ser una sirena oficial de la vida real. Mi familia vivía sobre las rocas a un lado del océano. Era un escenario bello para crecer. Hoy día estoy al tanto de cómo algunas personas matarían por un hogar en el agua. La brisa del mar latigueaba mi rostro cada día, siempre olía como lluvia fresca. Pasé la mayor parte de mi tiempo en la playa recolectando conchas o creando refugios para hadas en la arena. Había delfines por todos lados conversando entre sí. Había peces bellamente coloreados y otras criaturas del mar adorables. Era un paraíso. Tenía 4 hermanas que me acompañaban la mayor parte del tiempo. Cada una era más grande que yo y mucho más madura. Aún así, entretenían mi fantasía de sirena al ayudarme a fabricar colas detalladas con algas marinas. Una podía pretender que era un príncipe ahogándose y yo la rescataría. Todas me daban ánimos mientras salvaba al príncipe de un reino lejano. Amaba que me cargasen en sus brazos, riéndome en tanto me hacían flotar por la marea. Pero por supuesto que no puedes decidir que simplemente serás una sirena. Mi madre me lo dejó en claro en reiteradas ocasiones. Cuando sacaba el tema, ella se burlaba de mí. Las sirenas no son reales, decía con firmeza. Incluso regañaba a mis hermanas por jugar conmigo. No deberían alentarla. Es probable que mi madre tuviera razón. No puedes ser algo que sencillamente no eres. Aprendí eso en la víspera de mi 12º cumpleaños. Era de noche y mis hermanas estaban sentadas en las rocas. Disfrutábamos del resplandor de la luna. Un barco se acercó. Solo era un barco de pesca pequeño que tal vez se había perdido. Acostumbraba quedarme callada y observar a mis hermanas, pero esa noche mi madre asintió en mi dirección. Era mi turno. Aclaré mi garganta. Mi aliento sabía a pescado podrido y sal. Abrí mi boca y empecé a cantar. Mi voz hizo eco a lo largo de la playa. Para mis oídos, sonó como el llamado de un animal moribundo. Desafinaba y se sentía incómodo. Mis hermanas estaban sonriendo. El terrible tono de mi canto alejó a los animales de la costa. Sin embargo, mi canción sonaba hermosa para el capitán. Se asomó por un lado de su barco para verme, una chica joven descansando sobre una roca. Para sus ojos, yo era radiante. Quizá tenía cabello largo como la sirena que quería ser cuando era una niña. Para él, mi cuerpo era flexible y joven, mis piernas extendidas inocentemente, provocadoramente. No pudo resistir la combinación de mi belleza y canto. En realidad, estaba vestida con la piel de una niña muerta. Mis dientes puntiagudos se inclinaban contra la forma reptiliana de mi cabeza. Al igual que mi madre, tenía 3 colas blindadas que se estrellaban en el agua. Mis manos estaban enrolladas como garras. Mi segunda boca estaba abierta en el lugar donde debería estar mi estómago. Aletas pútridas se desplegaban por mi torso. De mis hermanas, yo era la más horrorosa. Si me hubiesen amado menos, quizá hubiesen estado celosas. Pero como todos los hombres antes que él, el capitán solo podía ver lo que nosotras queríamos que viese. Manejó su barco tanto como pudo antes de que la necesidad lo sobrecogiera. Se zambulló en el agua. Nadó contra la marea, ansioso por alcanzar su espejismo de la niña desnuda. Seguí cantando. Pronto, mis hermanas se me unieron. Nuestros chillidos formaban ondas en la superficie del océano. El hombre nunca llegó hasta nosotras. Se ahogó a poco más de 5 metros de distancia. Fue tan reconfortante ver al cadáver níveo meciéndose bajo la luz de la luna. Mi madre me sonrió con su segunda boca. Hiciste bien, hija. Ahora ve a traer el cuerpo para la cena. A veces extraño esos sueños de la infancia de querer ser una sirena. Pero, honestamente, no cambiaría quién soy ahora. Es mucho más divertido observar cómo muere un hombre que salvarlo. Edad suficiente para que
Siempre, cada vez que le preguntaba a mi papá qué era lo que estaba haciendo en el sótano, su respuesta era la misma. Te lo mostraré cuando tengas la edad suficiente. Imaginé que se refería a la edad requerida para conducir, para que pudiera hacerle el favor de botar los cuerpos en el bosque. O quizá la edad suficiente para beber, permitiéndome conquistar nuevas víctimas en bares de mala muerte. O, posiblemente, la edad suficiente para portar armas, y así poder participar en las matanzas con mayor eficiencia. Verán, hay una cosa que deben saber acerca de mi padre. Es un asesino serial hecho y derecho. O, se lo esconde muy bien al mundo exterior. Pero, a decir verdad, he sabido de su sucio secretito por años. Apenas a mis 15 años, avisté a mi querido padre arrastrando una lona amontonada por la puerta principal a plena noche. Luego vinieron las manchas sangrientas en su ropa, los gritos de horror desde el sótano, la cadena interminable de citas atractivas. No hizo falta un genio para sumar 2 más 2. Independientemente del tipo de carnicería que deleitara a mi papá, sabía que una cosa era segura. No veía la hora de unirme a la diversión. Juntos, crearíamos el equipo perfecto. Padre e hijo, atrapando y deshaciéndonos de nuestras presas como compañeros de pesca. Prácticamente era mi derecho por nacimiento. A solo unos días de mi cumpleaños 18, mi papá finalmente decide revelarme lo que estaba pasando. Con la elocuencia de siempre, me explica la naturaleza de su vocación homicida. Cómo, desde que mi mamá lo abandonó hace años, ha devastado y asesinado a mujeres hermosas por deporte. Spencer, quiero que te quedes con mi legado, anuncia. Ante esto, simplemente asiento con admiración. Procediendo al sótano, descubro que es tan catastrófico como había esperado. Cadenas, cuchillos de carnicero, pilas de miembros desmembrados. Todo está ahí abajo. Por horas, inspecciono atolondradamente los múltiples instrumentos de tortura. Con solo sostenerlos en mis manos, puedo sentir su peso verdadero. Todas las vidas que han reclamado, toda la miseria que han infringido. Papá, esto es asombroso, confieso. ¿Sabes? En realidad no tuviste que haber esperado todo este tiempo para contarme. Bueno, hijo, mi papá sonríe y un toque de malicia aparece en su voz. Como te lo he mencionado en varias ocasiones, necesitaba que tuvieras la edad suficiente. Hace una pausa y ensancha su sonrisa. La edad eficiente para la pena de muerte.